Fotografías vemos activistas que marchan hacia el Congreso para exigir que se proteja la semilla como el maíz y estudiantes también bloquean Avenida Petapa en rechazo a esta ley. Una más para seguir con el recorrido informativo. Guatemala pide ayuda por crisis alimentaria. Se necesitan 2 millones de quintales de comida. 2 millones de quintales de comida. Comunidad internacional analiza la posibilidad del apoyo técnico en especie o económico para la emergencia. Representantes de la comunidad internacional reciben información sobre el peligro que se encuentran 236 familias en Guatemala. Dirigentes de organizaciones del Observatorio de Derecho a Alimentación y Nutrición solicitan al gobierno que busque acciones inmediatas para, ayudar en el corto plazo, pero sobre todo para evitar este problema en el mediano plazo de nuestro país. Y tenemos otras noticias para seguir con la información. En este caso son los espectáculos. Vamos con Alejandro entonces y estos datos. Vamos a platicar de Jimena Sariñana, esta actriz y cantante mexicana que la escuchamos a dúo con Miguel Bosé hace poco, que ha confesado que padece el síndrome de Asperger. Y vamos a hablar de eso en un momentito nada más, y qué consiste esta confesión y qué consiste también esta condición. Vamos a platicar también de una de las películas más fantásticas de la historia, Mary Poppins. Está cumpliendo 50 años de haber sido estrenada, obviamente protagonizada por la inigualable Julie Andrews. 50 años ya de Mary Poppins y hablamos de ese aniversario en un momento nada más. Son las 6:02, seguimos. Bueno, con más información y damos vuelta de página para tener algunas otras noticias importantes que compartir con ustedes y tiene que ver con los titulares. Vamos con Mara Aranea, nos da este pequeño avance. Estas son las noticias. A continuación, entonces, a destacar aquellas noticias que estaremos repasando en Viva la Mañana. Los diputados no logran integrar el quórum necesario para discutir, derogar o modificar la polémica ley de obtención de vegetales. Varias pancartas fueron desplegadas en el hemiciclo como rechazo a esta normativa. Según parlamentarios, existe un artículo que impide su derogatoria. Esta es la ampliación al techo presupuestario del Ministerio de Comunicaciones por 550 millones de quetzales. Diversas organizaciones que integran alianzas y colectivos sociales se reunirán esta mañana con el Procurador de los Derechos Humanos para denunciar la que denominan clara violación a los derechos tras la aprobación de la ley Monsanto. Y según los expertos en leyes, 53 artículos que contiene esta ley para la protección de obtención de vegetales tienen errores de redacción. En nuestro reportaje especial vamos a explicar uno de estos artículos, los más importantes y que ha generado gran controversia. El decreto gubernativo que busca ratificar el estado de calamidad en 16 departamentos del país a raíz de la sequía no recibió el respaldo de los diputados de la República, quienes abandonaron la sesión ayer por la tarde. Ahora el decreto tendrá que esperar hasta la siguiente sesión. Según Rosa Leal de Pérez, esposa del presidente, nuestra primera dama, se ha logrado reducir hasta un 50% el flujo de menores de edad no acompañados hacia Estados Unidos. Además, asegura que se espera recibir ayuda humanitaria por parte de mujeres influyentes de ese país. Y la policía estadounidense investiga la matanza ocasionada por un guatemalteco en Tulsa, Oklahoma. En apariencia, el hombre tenía 2 meses de haberse separado de su esposa e hijos. La familia radicada en Guatemala solicita apoyo al gobierno para la repatriación de los cuerpos. El Ministerio de Desarrollo Social adquiere 3 productos de la Bolsa Segura por excepción. Organización Acción Ciudadana insiste en que se continúa abusando de las compras por excepción, lo que no ayuda a que se realicen procesos con transparencia. Se logra un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Palestina que pretende poner fin al conflicto de 7 semanas y al cese de hostilidades. El anuncio provocó que los habitantes de la franja salieran a las calles a celebrar. En apariencia, finalmente se podría retomar una vida normal. Y en Bielorrusia, el presidente Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Petro Poroshenko coinciden en reunión aduanera. Todos los países aglutinados en el bloque coinciden en detener inmediatamente el derramamiento de sangre en Ucrania y lograr llegar a una tregua. Ahí tenemos la pregunta del día. ¿Cree que existe suficiente apoyo para el desarrollo de las zonas arqueológicas en nuestro país? Estaremos analizando este reportaje que salió en plano internacional y algunas otras posturas. Queremos escuchar usted qué piensa al respecto.
Bueno, y tenemos noticias, por supuesto, que nos llegan a esta hora de la mañana que compartimos con ustedes a continuación. Esta es la información que nos llega, por supuesto, a través de redes sociales y en este caso nos comentan que la juez Carol Patricia Flores convocaba una audiencia de excusa en el caso contra Roberto Barreda. La información nos indica que el día de mañana, a partir de las 8:15 en el nivel 14, juzgado de mayor riesgo en Torre de Tribunales Zona 1, pues será este caso. La juez Patricia Flores entonces convoca una audiencia de excusa en el caso contra Roberto Barreda. Entonces hay que tomarlo en cuenta, por favor, porque es importante esta información y le vamos a dar seguimiento. Ahora sí empezamos el repaso informativo. Bueno, y justamente hablando de las noticias, en el Congreso de la República se buscaba discutir sobre la posibilidad de derogar o modificar la ley de obtención de vegetales. En el hemiciclo fueron desplegadas pancartas con mensajes en rechazo a esta famosa ley Monsanto. La bancada que desplegaba estos viniles fue la bancada de Libertad Democrática Renovada, pese a que su búsqueda, por supuesto, es la derogación de la ley. Existe un artículo de la misma que impide proceder a ello, pues este incluye una ampliación al techo presupuestario del Ministerio de Comunicaciones por 550 millones de quetzales para ejecutar el primer desembolso del préstamo de 280 millones de dólares. Según el presidente del Congreso, Aristides Crespo, el Congreso de la República tiene en sus manos dos opciones al respecto de esta situación. Sin embargo, existen diputados que difieren de lo que pueda pasar en los próximos días. Escuchemos lo que pasaba en las últimas horas en este tema. Hay dos iniciativas de ley, una que busca la derogatoria y otra que busca modificar algunos artículos. Hay algunas propuestas, ya existe el tema en la comisión correspondiente. La comisión tiene libertad para poder ampliar en su dictamen lo que crean conveniente. Estamos pendientes entonces que eso se vuelva al Congreso para discutirlo. Hay que buscar la salida que permita que dé tranquilidad a los señores diputados y también a la población en general. Nosotros estamos en contra de la derogatoria total de la ley porque hay un acuerdo internacional firmado en el 2005 por el Estado de Guatemala ante la UPOV y en este caso el CAFTA, en el cual nosotros como Estado delimitábamos de que teníamos que aprobar una ley de protección de vegetales. Nosotros no votamos por ella. Si en algún momento, como pasa en algunas circunstancias, pudo haberse dado algún voto, no aparece en ningún listado de dirección legislativa, y a usted lo puede constatar, que nosotros hayamos aprobado en su redacción final tal iniciativa. ¿Por qué no entonces pedir la derogatoria? ¿Por qué no? Y para esta mañana, a eso de las 11:30, se espera que diversas organizaciones que integran las alianzas y colectivos sociales, tales como el Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación, la Alianza de Desarrollo Rural y la Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad, presenten una denuncia pública ante el Procurador de los Derechos Humanos por lo que llaman una clara violación de un número de derechos humanos tras la aprobación de esta ley conocida como Monsanto. La denuncia la realizarán en las oficinas del Procurador de los Derechos Humanos, donde esperan que Jorge de León Duque les dé el respaldo y se pronuncie también en contra de la ley de obtención de vegetales. Bueno, tal como lo habíamos anunciado, el Consejo de Pueblos Mayas y algunas otras organizaciones realizaban una protesta que se concentraba en el Congreso de la República y posteriormente se dirigían hacia la Corte de Constitucionalidad, donde los representantes presentaban una nueva inconstitucionalidad en contra de la ley de protección a las obtenciones vegetales. Lo que pretenden los representantes del Consejo de Pueblos Mayas es que se derogue la ley y no se modifiquen 17 artículos. La protesta concluía sin ningún incidente y todo transcurría con normalidad. Después, por supuesto, de esta concentración donde estamos viendo este grupo de representantes de estas organizaciones exigiendo la derogación de la misma. El contenido de los 53 artículos que contiene la Ley para la Protección de Obtención de Vegetales tiene errores de redacción. Así por lo menos lo aseguran los expertos en leyes. En líneas generales, lo que buscan es proteger las nuevas variedades de especies vegetales. En un reportaje especial trataremos de explicar uno de los artículos más importantes que ha generado gran controversia. Escuchemos. Vienen a afectar directamente a la gente más pobre, pues. Cualquier cosa, ¿no? No lo van a traer a un país donde sus inventos no estén protegidos. Estamos hablando de organismos genéticamente modificados
Para poner un ejemplo, pondremos maíz como referente alrededor de este vaso. Lo representaremos con agua para hacerlo más gráfico. Y de este lado, representaremos por medio de agua teñida otra semilla o variedad de maíz diferente, alterada genética o naturalmente, no registrada o con registro o patente. En este caso, supondremos que la variedad está patentada. Pongo parte de la genética de esta semilla en el maíz y con esta nueva variedad puedo pedir que se registre ante una terna de especialistas. Y si los jueces encargados de evaluar mi nuevo invento lo validan, yo podré cobrar por la utilización de mi invención. Claro, la ley establece que debe pasar por 6 normas y esto lo explica el exdiputado ponente de la ley en 2009, Mariano Rayo. Esta variedad nueva, si pretende ser registrada, se pone del conocimiento de Guatemala y el mundo que alguien en Guatemala pretende recibir un derecho de obtención de vegetales y que es nueva y distinguida. Tercera condición, homogeneidad. O sea, lo pongo el caso de una rosa, una variedad nueva de rosas, color marrón. Si usted va a sacar en las pruebas de campo 3, 4, 6, 8, 10 cosechas continuas bajo la misma, en el mismo terreno, con la misma agua, con los mismos fertilizantes, con los mismos agroquímicos, le tiene que salir la cosecha exactamente igual una vez tras otra, porque si no, no es homogéneo. Cuarto, la estabilidad. O sea, que esa variedad nueva de rosas tiene que ser estable en el tiempo. No puede ser que usted hoy cultive y le salga de una manera, vuelve a cultivar y ya le sale diferente. Por lo tanto, no es estable la nueva variedad. Por lo tanto, no puede recibir. Quinta, la denominación es totalmente nueva. La denominación es totalmente nueva, no puede ser ni similar ni parecida a una denominación que se conoce en otras partes del mundo. Y evidentemente la sexta son las formalidades y los pagos que se tienen que hacer en el ámbito de la ley. Aunque el anterior es un ejemplo muy escueto y solo intenta explorar un artículo de los 53 que contiene la ley, la pregunta sigue siendo por qué la insistencia en firmar esta normativa. El diputado disidente del líder, Edgar Ajsip, nos da unas luces. El tema son los plazos. Cuando Guatemala pasa a ser parte del CAFTA, Tratado de Libre Comercio, un plazo y ese plazo ya se venció. O sea, sí era necesario que el país cumpliera con ese compromiso, por un lado, pero en ese compromiso no establece que debe de aprobarse tal y como está redactado, que es lo que no hay que confundir. Una cosa es el regular para garantizar si alguien crea una nueva variedad agrícola y otra cosa es cómo queda redactada esa ley de tal manera que no perjudique o que no vaya a arriesgar la alimentación de la población. Bueno, y pese a que se esperaba que fuera ratificado el estado de calamidad en el Congreso, ayer por la tarde el decreto gubernamental no recibió el respaldo de los diputados y va a tener que esperar hasta la siguiente sesión, como usted lo está escuchando. Muchos sectores están abogando, hemos escuchado sobre todo en las últimas horas la realidad muy cruda, muy dura que están pintando distintas autoridades en relación a lo que esto implica para el país y la necesidad realmente de extrema urgencia en esta oportunidad para que esto pudiera avanzar en el Congreso de la República. Sin embargo, no ocurrió. Por más de 2 horas, los diputados del Congreso discutieron aprobar el estado de calamidad pública que el Ejecutivo emitió para 16 departamentos del país por el tema de sequía. Por falta de quórum, fue imposible aprobarlo, pues varios diputados de oposición